otra vez habíamos hablado de lo que significaba renacer del Espíritu de Dios, recibíamos, entre muchas cosas, la santificación. Y la santificación, que es espiritual, nos permitía llevar en el mundo natural, a través de ser santos, de movernos en santidad, de que esa santificación sea una realidad en el mundo de los sentidos, como dijo el Señor Jesucristo, sed santos porque yo soy santo, ¿no? Poder imitarlo a Él en esa santidad manifiesta. Y yo quiero hablarles hoy acerca, de la salvación. La salvación, seguir trabajando esto, es un cambio de dominio en nuestras vidas. Y vamos a estar viendo esto. Para conocer los beneficios que la salvación trae a la vida de las personas, tenemos que entender en qué condición nos encontrábamos antes de llegar a la salvación. Todos los que estamos acá hemos confesado a Jesús como Señor en nuestra vida, lo hemos aceptado a Él como nuestro Salvador y hemos creído que Dios lo levantó de los muertos. ¿Es así? ¿Todos estamos seguros de eso? No hay dudas. O sea, Señor Jesús, sos mi Salvador, mi Señor, quien vino a este mundo para rescatarme, ¿sí? Y que además Dios lo levantó de los muertos. Algo muy importante, porque es en la resurrección de Cristo donde nosotros fuimos justificados, donde se completó el proceso que se necesitaba para recuperar al hombre de ese estado caído. Entonces es importante que reconozcamos, antes de llegar a la salvación, dónde nos encontrábamos. Porque hoy tal vez disfrutamos de esa salvación, pero a veces es importante mirar para atrás y ver dónde estábamos espiritualmente, en qué lugar nos encontrábamos espiritualmente y en qué lugar nos podemos encontrar ahora por gracia y misericordia de Dios, esa salvación que recibimos por gracia. La palabra de Dios nos muestra que hay dos, espiritualmente hablando, dos claros ministerios, ¿sí? Uno ejercido por el diablo, Satanás. La Biblia descubre a este ser espiritual que él pretende ocultarse, pero la Biblia, la palabra de Dios, Dios en su palabra lo descubre, lo muestra tal cual es. Un ministerio que busca hurtar, matar y destruir, ¿sí? Y por otro lado, encontramos lo que nuestro Señor Jesucristo está haciendo hoy en día, un ministerio de liberación, de salvación, un ministerio de traer vida a las personas. En Juan 10:10, un versículo que muchos conocemos y que tal vez es uno de los primeros que aprendimos cuando se nos compartieron la palabra de Dios, ¿no? En Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Este es uno de los ministerios que hablábamos hoy, un ministerio espiritual que es ejercido por por Satanás en la vida de las personas. Él viene para hurtar, matar y destruir. Se dedica a eso. El Señor Jesucristo dice acá, hablando Él: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es el otro ministerio espiritual que conocemos, que se mueve entre las personas. Acá el diablo es llamado ladrón, ¿sí? Es uno de los nombres que se le da a Satanás. Ustedes saben que la Biblia utiliza los nombres muchas veces designando características de cómo se mueve, en este caso el diablo, lo llaman ladrón. ¿Por qué ladrón? Porque un ladrón no te avisa cuándo va a venir. Un ladrón irrumpe, te roba y se va. Y vos capaz que te enterás después que te robó. Es decir, un ladrón no te va a avisar: mira, hoy te voy a robar en tu casa, así que teneme las cosas a mano para no revolverte mucho, ¿no? No es tan generoso un ladrón. Bueno, así trabaja el diablo.
El diablo llega a tu vida, te roba, destruye, te revuelve todo, y después te das cuenta que vino a tu vida, después cuando ya es tarde. Entra en la vida de las personas sin pedir permiso. Así que la persona se dé cuenta, le roba la felicidad. ¿Sí? Un ladrón físico te puede robar una alhaja, el dinero, la computadora, el televisor. Cosas materiales. Pero el ladrón del cual estamos hablando, una de las cosas que roba a la gente es la felicidad. La paz, le quita la paz. El bienestar. Él quiere robarte eso. Y lo que es más importante cuando son creyentes, roba la palabra de Dios. Y uno podría decir, ¿cómo puede ser que a un hijo de Dios le va a robar la palabra de Dios? Si tiene la protección de Dios, sí, pero a veces abrimos puertas que le permitimos al diablo entrar y nos roba la palabra de Dios. Quita de nuestro corazón la palabra de Dios para traer otras especies malignas que él maneja muy bien. Y así lo hizo con Adán y Eva. ¿El qué robó de ellos? La palabra de Dios. ¿Y qué los llevó a hacer? Una vez que le robó la palabra de Dios, cayeron en el pecado. Y eso es lo que él procura hacer el diablo: robarnos la palabra de Dios del corazón para que pequemos. Y lamentablemente muchas veces los cristianos caemos en esa trampa de distintas maneras. Dios, por medio de Jesucristo, hizo disponible una nueva realidad para todo ser humano. Ese es el otro ministerio. Está en cada uno aceptar esta invitación. A diferencia del diablo, que viene sin avisarte, Dios, por amor, porque además tiene que ser una elección basada en el amor de nuestra parte, elegir por amor, aceptar la invitación de Dios, que es Jesucristo. Vamos a ir al libro de Efesios 2:1. ¿Qué nos dice? Este es el maravilloso libro de Efesios, que lo leemos y lo releemos y volvemos a leerlo y siempre trae nueva luz, nos sorprende, nos emociona. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Acá está hablando de Dios y está hablando de una condición en la cual nos encontrábamos antes de ser salvos, antes de obtener la salvación por medio de la obra redentora de Cristo. Nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Una persona puede tener vida de alma, ¿sí? O sea, respirar, hablar, moverse, todo lo que hacemos las personas en este mundo. Pero si no confiesa a Jesús como Señor y cree que Dios levantó a los muertos, si no acepta a Jesucristo en este tiempo en el cual vivimos, si no está esta decisión de la persona, esa persona espiritualmente está muerta, ¿sí? No tiene la cobertura de Dios. El Espíritu Santo de Dios no puede obrar en esa persona. Necesita renacer del Espíritu de Dios. Eso es como consecuencia del pecado original, que sabemos que se transmite. No, déjalo. En cualquier momento viene a enseñar él, no te das problema. Mientras no lo pise y grite, no hay problema. Ese pecado que cometió Adán en el comienzo produjo en cada descendencia se va transmitiendo la consecuencia de ese pecado, ¿sí? Por eso dice que nacemos muertos en delitos y pecados. Necesitamos, espiritualmente hablando, necesitamos confesar a Jesús, renacer del Espíritu de Dios y volver a tener vida nueva. En Romanos 5:18 nos habla de esta situación, que por dónde entró el pecado y cómo podemos ser libres del pecado. Así que dice, como por la transgresión de uno, ese es Adán, vino la condenación a todos los hombres, ¿ven? Se transmite de generación en generación. El pecado trajo consecuencias a toda la generación a partir de Adán. De la misma manera,
por la justicia de uno, quien es Jesucristo, el otro ministerio, el del cual hablamos hoy, vino a todos los hombres la justificación de vida. O sea que claramente hay la manera de poder salir de esa situación en la cual nos dejó Adán es a través de Jesucristo. No hay otra manera. Las personas el diablo se encarga de poner otras cosas para que la gente se distraiga de buscar la salvación a través de otros medios. Y no hay otro medio que no sea Jesucristo. Por eso es tan importante lo que hoy hablábamos acá, de poder hablar a las personas de Jesucristo, de dar testimonio de Jesucristo. Los apóstoles eran perseguidos en la iglesia del primer siglo porque ellos daban testimonio de Jesucristo. Claro, eso al diablo le molesta. No quiere el diablo que se hable de Jesucristo. Volviendo al libro de Efesios que hoy estábamos, Efesios 2, vamos a leer el 2 y el 3. Recuerden que el Efesios 2:1 decía que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y sigue diciendo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. O sea, está hablando de lo que a nosotros nos pasaba antes. Estábamos inmersos en esa corriente. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea que Él sigue operando para que la gente no conozca de Jesucristo, no conozca la voluntad de Dios, no conozca la palabra de Dios. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Sí, estuvimos ahí, en ese lugar. En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Fíjense que no habla de haciendo la voluntad del Espíritu, ¿no? Guiados por el Espíritu de Dios, sino que lo hacíamos por nuestra carne, por nuestro parecer, por lo que otros veíamos en otros. Y dice, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, estábamos en la misma condición que hoy la gente que no conoce a Dios está. Estábamos en ese lugar y por gracia fuimos rescatados. La corriente de este mundo es influenciada por el diablo, ¿sí? La corriente de este mundo, las modas, las costumbres del mundo, es él quien opera. Las noticias, todo lo que vemos en el mundo, el diablo está detrás de cada cosa. De modo que las personas así, viviendo en la corriente de este mundo, vivan afanadas, preocupadas, buscando, como nos enseñaba Javier el otro día, ¿no? Que siempre nos falta algo, siempre estamos corriendo detrás de algo, sin vivir agradecidos, por ejemplo, por lo que ya tenemos, por la gracia de Dios en nuestra vida, por conocer la palabra de Dios. La gente vive buscando satisfacer sus deseos con cosas del mundo y nunca es suficiente. En la Biblia se identifica a la carne como los 5 sentidos, ¿sí? Los sentidos que tenemos, que son dados por Dios, porque Dios nos creó con los sentidos, el olfato, el tacto, la vista, son muy útiles para las cosas naturales, pero no para la percepción de las cosas espirituales. Necesitamos ser salvos y recibir Espíritu Santo para poder discernir las cuestiones espirituales. O sea, los 5 sentidos son muy útiles, pero aún así, muchas veces pueden darnos una información equivocada. De hecho, por ejemplo, si escuchamos una conversación o vemos algún evento en la calle, 2 personas diferentes, seguramente le preguntamos qué viste o qué escuchaste, nos van a decir cosas diferentes. Porque los sentidos no son iguales en todos. Cada uno tiene una percepción diferente de la vida. La frase que dice, éramos por naturaleza hijos de ira, significa que nuestra naturaleza heredó la condición de pecado y sus consecuencias en la que Adán dejó a la humanidad. No es que éramos hijos de Satanás, no es que éramos hijos del diablo. Estábamos bajo la influencia de ese ser espiritual como consecuencia de haber recibido la consecuencia del pecado. En el libro de Colosenses encontramos, quiero ir a Efesios también, estábamos en Efesios 2. Permítanme, quiero ver con ustedes
algo que dice, que sigue diciendo, que yo lo anoté en mis apuntes, Efesios 2. Efesios 2, leímos hasta el 3 hoy. Amén. El 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aquí nos está hablando de la nueva realidad. Antes estábamos muertos en pecado, en delitos y pecados. Ahora, ¿dónde estamos? Sentados en los celestiales, en Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Lo leyeron eso ahí? Gloria a Dios. O sea que esa es la nueva realidad. También en Colosenses, en el libro de Colosenses 1, Efesios, Filipenses, Colosenses, dice, reafirma esta verdad que vimos en Efesios. Vamos a leer, quiero leerles el 13, pero antes vamos a leer el 9, vamos a leer desde el 9, 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. En el 11 dice: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos. ¿Ven? Él nos hizo aptos. No fuimos nosotros, no fue obra nuestra, sino que fue la gracia y misericordia de Dios que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Esa es la nueva realidad. Estábamos en una realidad donde estábamos muertos sin delitos y pecados, y Él nos hizo aptos por medio de Jesucristo, a través de la obra redentora de Cristo, para ser participantes de la herencia de los santos en luz. El cual, dice acá el 13, nos ha librado de la potestad de las tinieblas, donde estábamos antes. ¿Reconoce que nos encontrábamos allí? Sí, ¿verdad? Era una vieja ciudadanía, un viejo estado en el cual nos encontrábamos. Y trasladado al reino de su amado Hijo. O sea que Él nos trasladó a un nuevo reino, un reino celestial. Dice en el 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Si nosotros estuviésemos en un país determinado, no quiero mencionar, estamos en Argentina, pero hablemos de una persona que está en un país determinado y decide ir a vivir a otro país, ¿sí? Para ejemplificar esto que estamos hablando. Yo tengo que ir a ese nuevo país con nuevas normas, leyes diferentes a las que vivía antes, ¿sí? Tengo que conocer cuál es la manera de moverme en ese país, en ese nuevo país en el cual quiero yo vivir o en el cual estoy. Una vez conocidas esas normas, tengo que vivir conforme a esas normas, porque si yo pretendo vivir conforme a las leyes o normas en las cuales vivía antes, seguramente voy a tener problemas. Pensaba, por ejemplo, en el manejo, ¿no? Acá en Argentina se maneja del lado izquierdo. Si yo, supongamos, me voy a Australia o Inglaterra, o creo que Japón también, manejan del lado derecho, y yo pretendo manejar del lado izquierdo, ¿qué va a pasar? Un desastre, voy a chocar. Bueno, eso lo podemos ver en el mundo, a los 5 sentidos lo podemos ver, ¿no? Es lógico, ¿no? Si yo me voy a otro lado, tengo que adecuarme a esas nuevas normas en mi vida. En lo espiritual pasa lo mismo. En el mundo espiritual, en mi transformación espiritual, ocurre lo mismo. Yo debo conocer las nuevas normas y debo conducirme, aún estando en este mundo, conforme a esas nuevas normas. Por eso es importante que entendamos lo que significa la salvación.
La salvación es un cambio, una transformación, un cambio de vida conforme a la nueva ciudadanía. Yo era un ciudadano de un mundo caído, ahora soy un ciudadano de un mundo celestial. Y aún estando yo viviendo en mi carne, espiritualmente yo tengo que manifestar esa nueva realidad cada día, esa nueva manera de vivir de la cual Dios me rescató. Por eso es importante que entendamos lo que significa la salvación. Lo más importante ya fue hecho por Dios a través de Jesucristo, de rescatarnos. Ya nos dio la ciudadanía en ese lugar que queremos estar. Pero ahora me corresponde a mí conducirme conforme a esa nueva ciudadanía. Toda persona antes de nacer del Espíritu de Dios está bajo la autoridad del diablo, situación que se manifiesta en lo que vemos que sucede en el mundo. El mundo está como está porque el Dios de este mundo, ¿sí?, impulsa a la gente a tomar decisiones alejadas de la voluntad de Dios. Sin duda. Vemos hambre, engaños, guerras, asesinatos, violaciones, miseria de las más variadas desastres ecológicos. Los desastres ecológicos más grandes son producidos por mano del hombre. ¿Y quién está detrás de eso? Satanás, el diablo. Es una larga serie de calamidades que abaten a la humanidad. Y ni hablar en el aspecto personal de cada uno de nosotros, los individuos. Cosas como sentimientos de rechazo. La gente siente experimentar rechazo porque no manifestas, no vivís en el amor de Dios. Entonces sentís rechazo, sentís desvalorización, falta de paz y una serie de especies negativas o fomentadas por el diablo para que las personas vivan sujetas a sus designios, ansiedades, miedos, resentimiento, todo tipo de enfermedad del alma que luego afecta a nuestra salud. Porque comienza primeramente, todo es interno y después se va manifestando en el mundo externo. En Juan 17 encontramos una oración que Jesús hizo. En Juan 17 vamos a leer el 15, a partir del 15, donde Jesús, antes de entregar su cuerpo, de morir en la cruz y de ser ascendido, hace una oración por todos nosotros. Dice en Juan 17:15: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Una traducción también podría decir que los guarde del maligno. Está hablando de los creyentes. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No somos de este mundo. Tenemos una nueva ciudadanía, que es una ciudadanía celestial. Estamos en este cuerpo carnal, pero nuestro corazón, nuestro espíritu tiene que moverse conforme a la nueva realidad espiritual. Porque si no, vamos a chocar. Vamos a chocar con las cosas del mundo. Vamos a como querer manejar en un país donde se maneja por la derecha, querer manejar por la izquierda. Vamos a chocar. No son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En cuanto a los beneficios que Dios nos hace disponible, necesitamos comprender en primer lugar qué significa ser salvo, tener vida eterna. Nosotros en este tiempo tenemos una vida limitada como consecuencia del pecado. Aún recibiendo la salvación, todavía estamos con las consecuencias del pecado en nuestro cuerpo carnal. Tenemos una vida limitada. Nos enfermamos o si no, en algún momento si no retorna Cristo antes, dormiremos esperando el retorno de Cristo. El plan de Dios es que vivamos eternamente con Él. Ese fue el plan original cuando los puso a Adán y a Eva en el paraíso. Era que ellos vivan eternamente en comunión con Dios. Y ese plan se va a cumplir, porque Dios lo que hace, lo que promete, Él lo cumple. Se toma el tiempo que necesita tomarse para que ese plan se cumpla. Ahí en Apocalipsis nos habla de esto. En el capítulo 21, versículos 3 y 4. El plan de Dios
inexorablemente se va a cumplir. O sea, lo que Dios dice en su palabra, ténganlo por seguro que va a llegar. Porque es Él el que promete. Apocalipsis 21, 3 y 4 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esta promesa, esta declaración nos está hablando de nosotros. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esto es lo que va a ocurrir, el cumplimiento del propósito de Dios, de por qué Él nos llamó a ser parte de su familia. Aquí está expresado el corazón de Dios para con nosotros. Este acontecimiento será en lo que la palabra menciona como el paraíso de Dios. Ahí mismo en Apocalipsis 2:7 habla de que esto se va a cumplir en lo que Él lo da por llamar el paraíso de Dios. Serán nuevos cielos y nuevas tierras. ¿Sí? Todo esto que nosotros vemos hoy ya no va a estar más. Va a ser algo mucho más hermoso. Fíjense, por ejemplo, en 2 de Pedro 3:13, que habla de esta situación que va a acontecer en un futuro. 2 de Pedro 3:13 dice: pero nosotros, hablando a los creyentes, esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales morará la justicia. O sea que ese es el destino, el destino que tenemos como hijos de Dios, como ciudadanos de los celestiales, donde vamos a estar en nuevo cielo, nueva tierra, morará la justicia, no va a haber maldad, no va a haber muerte. La palabra de Dios nos habla del próximo acontecimiento espiritual que ocurrirá también. ¿Cuál es el próximo acontecimiento espiritual que va a suceder? El retorno de Cristo. Jesucristo vuelve. Algo que nosotros los creyentes, los renacidos, tenemos que estar expectantes de ese regreso. Dice en Hebreos 9:28, Hebreos 9:28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez, para llevar los pecados de muchos. O sea, Él vino una sola vez, ¿para qué? Para llevar los pecados de aquellos que creen en Él. Librarnos del pecado que pesaba sobre la humanidad como consecuencia del pecado original. Y aparecerá, ahora viene la otra parte que estamos esperando, por segunda vez, sin relación con el pecado. O sea, Él ya vino a librarnos del pecado, ahora no viene en relación con el pecado. Él se hizo pecado, dice la palabra de Dios, para quitar el pecado sobre nosotros, que pesaba sobre nosotros. Ahora ya no viene en pecado. Viene para salvar a los que le esperan. Qué interesante, ¿no? Qué grande. Él va a venir para salvar a todos aquellos que lo confesaron como Señor de su vida y que esperan su venida. Esto es, entonces, para salvar a los que le esperan, es todos aquellos creyentes que viven con la esperanza en el retorno de Cristo. Vivir con esta esperanza desarrolla fortaleza en esta vida. Saber que no somos de este mundo, que tenemos una ciudadanía en los cielos, que tenemos un lugar reservado con nuestro Dios y con nuestro Señor Jesucristo, y que nada lo va a poder cambiar eso. En Hebreos 6, el mismo libro de Hebreos, nos habla acerca de esta esperanza, lo que debe significar para nosotros. Que las circunstancias de este mundo no nos lleven de aquí para allá, como las olas del mar, sino que estemos firmes en la palabra de Dios. Porque somos ciudadanos de los cielos, de los celestiales. Porque tenemos una nueva ciudadanía y la cual tenemos que manifestar y movernos en el mundo conforme a esa ciudadanía. Hebreos 6:18 dice: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante
de nosotros. Es un consuelo, es un aliento, es un esforzarnos a un esfuerzo más digno en hacer la voluntad de Dios, a pesar de lo que sucede a nuestro alrededor. Dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Es esta figura del ancla, ¿no? Es una figura muy apropiada, porque un barco, cuando está anclado, no es llevado de acá para allá por las inclemencias del mar, sino que está en un mismo lugar. Y eso es lo que debe representar para nosotros, estar anclados en la palabra de Dios. La palabra de Dios también habla de que va a haber un tiempo donde se va a desatar sobre la humanidad una serie de acontecimientos terribles como nunca antes sucedieron, lo cual se conoce como la ira de Dios. Esto está relatado en todo el Antiguo Testamento, habla, el Nuevo Testamento también, y mucho más en el libro de Apocalipsis está muy detallado el tiempo de la ira de Dios. Una serie de acontecimientos destinada a todos los que blasfeman contra Dios, que rechazan a Dios y rechazan al Salvador, y que aún así no se arrepienten, porque va a haber gente que viendo la ira de Dios no se va a arrepentir. Y eso es lo que hace el diablo en los corazones, los endurece, los pone como piedra donde no permite que el amor de Dios llegue a ese corazón. Cristo retorna para rescatar a la iglesia de este tiempo de ira. Cristo va a volver para eso, para que antes que se desate este tiempo, si bien ahora vemos cosas que son guerras, rumores de guerra, y vemos cosas terribles que pasan, nada que ver con lo que va a acontecer, nada que ver en cuanto a la gravedad, por lo que describe la palabra de Dios. Cristo retorna para recuperar, a rescatar a la iglesia de ese tiempo, para que ya no estemos en este lugar. Un hijo de Dios, entiendo yo por lo que dicen las Escrituras, no pasará por estos acontecimientos. Algunos dicen que parte sí, parte no. Yo creo que no va a acontecer. Por lo que dice en Romanos 5, 9 y 10. Fíjense lo que dice acá. Pues mucho más, todo esto es por la nueva ciudadanía, ¿no? No perdamos de vista de qué estamos hablando. De que éramos de una vieja ciudadanía y que hemos sido rescatados a una ciudadanía celestial. Romanos 5, del 9 al 10, a partir del 9 dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. ¿Quiénes son justificados en su sangre? Aquellos que confiesan a Jesús como Señor y creen que Dios levantó a los muertos. Estamos justificados en su sangre. Por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, muertos en delitos y pecados, como estábamos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, eso cuando creemos, ¿no? Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. O sea que la gracia y la misericordia de Dios es tan grande que el solo hecho de creer en el Salvador, en Jesucristo, esa sangre que Él derramó, fue el precio para mi redención completa y total. Con respecto al retorno de Cristo, el libro de Tesalonicenses, Primera Tesalonicenses, y en Corintios, en Primera de Corintios, habla mucho, da mucho detalle sobre estos acontecimientos, que los invito a que lo vuelvan a leer en el transcurso de la semana. Se relatan esos aspectos, cómo será el encuentro con Cristo, tanto de las personas que están vivas, ¿sí? Que estemos vivos si es que retorna antes de dormir, como las que ya hayan fallecido, que estén descansando, esperando el retorno de Cristo. A partir de ese momento, dice la palabra, seremos como es nuestro Señor hoy. Esto es parte de esa ciudadanía también, ¿eh? Vamos a ser como es Jesucristo hoy, con un cuerpo incorruptible y un espíritu vivificante con vida eterna. O sea, vamos a ser transformados,
Vamos a ser regenerados, no degenerados, regenerados. Por eso la palabra de Dios llama al creyente renacido heredero de Dios y coheredero con Cristo. Fíjense en Romanos 8:17, ya culminando, faltando poco para esta presentación, este hermoso versículo que dice: y si hijos, somos hijos por haber confesado a Jesús, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea que somos herederos de Dios, recibimos una herencia de parte de Dios, que es todo esto que estuvimos viendo, la vida eterna, un lugar en ese paraíso de Dios. Somos hijos de Dios y somos coherederos, o sea, recibimos la misma herencia, lo mismo que recibió Jesucristo cuando fue levantado de los muertos, lo vamos a recibir nosotros. Cuerpo incorruptible, con todas las características que hoy Jesús tiene. Acá cuando dice padecemos juntamente con Él, no se refiere a que tengamos que padecer lo mismo que Él padeció por nosotros. No es que tenemos que morir en una cruz, ¿sí? Tiene que ver con identificarnos con nuestro Señor Jesucristo. Este padecer es compadecerse en realidad, es estar buscando ser como Él es, identificarnos con Él, creer en su sacrificio expiatorio por su muerte y su resurrección y todo lo que Él logró. Y así como Él fue glorificado mediante su resurrección, nosotros también seremos glorificados para vida eterna en su venida por la iglesia. Finalmente quiero leerles este versículo en Colosenses 3. Colosenses 3, capítulo 3, versículos 3 y 4, que también habla de esta realidad en la cual estamos hablando. Dice Colosenses 3, 3 y 4: porque habéis muerto, dice. Muerto que a nuestra vieja naturaleza, a nuestra vieja ciudadanía. Habéis muerto a una ciudadanía caída, a una ciudadanía, a un estado de muertos en delitos y pecados. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. O sea que hay una gloria destinada para todos nosotros. Esa gloria es la eternidad, es la vida eterna que Cristo vino a ser disponible. Es de esperar entonces que como hijos de Dios, nuestro andar en este tiempo sea de acuerdo a esa nueva ciudadanía, con las mismas características que manifestó Jesucristo. Vivir conforme a esa ciudadanía nos va a permitir no chocar nuestra vida con las cosas que el diablo quiere traer al mundo, ¿no? Con las cuales el diablo quiere arrastrar a las personas, sino que nos va a permitir manifestando aquellos frutos que la palabra de Dios habla: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, que son los frutos de un andar espiritual, sin duda, de la nueva realidad que hay en cada uno de nosotros. Así que ser conscientes de nuestra nueva ciudadanía es muy importante. A veces el diablo quiere que perdamos de vista la nueva realidad en nosotros. Él quiere que perdamos, porque es ahí donde él puede ganar ventaja. El punto es que nosotros no perdamos de vista quiénes somos a los ojos de Dios, a los ojos de nuestro Señor Jesucristo, que pagó un precio muy alto para que nosotros vivamos conforme a esta nueva ciudadanía. Padre, yo quiero darte gracias en el nombre de Jesucristo por esta palabra maravillosa que nos has dejado, que nos da luz, que nos da entendimiento acerca de tu propósito para con cada uno de nosotros, que nos trae, son palabras de vida que nos traen una paz, un consuelo, un aliento, que son un aliento a nuestro corazón para esforzarnos en hacer tu voluntad, porque sabemos que haciendo tu voluntad, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que digan otros, eso trae
un beneficio a nuestra vida, trae una gracia de parte tuya hacia cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, por poder disfrutar mientras tanto, mientras esperamos el retorno de Cristo, poder disfrutar de ser ciudadanos de los celestiales. En tu nombre, Señor Jesús, damos gracias. Amén. Dios los bendiga. Y a vivir con la nueva cédula de identidad. La vieja cédula. No lo comprendo que aún alguien como yo, tan imperfecto, me pudo alcanzar tomar.